Tardes, profesora Erika y compañeros. Hoy les vengo a presentar mi reseña de la lectura Montañas Azules de Juliana Gómez Nieto. La información del libro es que su editorial fue Planeta Lector. Fue publicado en Buenos Aires, Argentina, en el año 2017. La biografía de Juliana Gómez Nieto fue que nació en Calarcá, Quindío, en 1990. Pasó su adolescencia en Pereira y vivió un momento en Buenos Aires, Argentina, La Plata. El resumen comienza con el capítulo 1, 6 y 12, que nos relata a una señora llamada Margarita y un señor llamado Rubén. Margarita se había ido de Cali porque habían matado a su padre. Se había ido de Cali a Tebaida. Con el tiempo se hizo esposa de Rubén y nunca pudieron tener hijos. Un día Rubén llegó de vender la mazamorra que Margarita había hecho. Margarita lo recibió con comida y después de eso Rubén se fue a descansar en la cama. Después sintió que un sismo golpeaba la cama y cuando se fue a levantar y cuando justo iba a atravesar la puerta, una pared se le cayó encima. Y quedó atrapado. Él gritó y gritó, pero por más que él gritara, no recibió respuesta de Margarita. Entonces, Rubén tuvo recuerdos de toda su vida, de qué había pasado. Entonces los de la Cruz Roja lo encontraron muy mal herido y muy mal. En la siguiente historia, del capítulo 2, 5 y 11, nos relata una niña llamada Ángela que desenterraba lombrices en el patio donde había un árbol, con su mamá Sandra y su abuela. Y en el almuerzo se sentaron y vivieron una vibración en el suelo, por lo tanto se fueron al patio donde había un árbol frondoso. Se agarraron de manos alrededor de ese árbol. Cuando cesó el terremoto, Sandra se fue a la calle y vio muchas casas derrumbadas en forma de dominó. Sandra se llevó a Ángela a la Plaza Bolívar, donde escuchó que su ex esposo llamado Alfonso estaba en la morgue. Ella fue a ver si era verdad, pero no encontró a Alfonso por ninguna parte. Entonces ella se fue a su oficina en el trabajo, donde había guardado una plata en la caja fuerte. Entonces, cuando regresó, su hijo mayor César, que había regresado de una larga caminata, había llegado. Y Ángela, que estaba pensando mucho en su padre, propuso ir a Pereira otra vez. Entonces Sandra y César se resistieron con el pretexto de que tenían que encontrar a su padre